Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas al Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey. Yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré. Al Señor yo le quiero hacer, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que venga del castigo. Para siempre no te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Ajá! El poder de Dios, y todos cayeron. El poder de Dios, los niños cayeron. El poder de Dios, los jóvenes cayeron. El poder de Dios, todos estamos. El poder de Dios, poder de Dios ya descendió el poder de Dios, poder de Dios ya descendió, poder de Dios, recibe la
Gloria a Dios. Muy buenos días. Dios bendiga a los hermanos. Que la paz de Dios sea sobre nuestras vidas. Que la paz de Dios sea en este lugar y en sus hogares. Hermanos, amigos, allí les saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tengan un muy buen amanecer y un muy buen día y una buena noche. Aquellos que están a punto de irse a dormir allí en diferentes lugares, pero que están allí sintonizándonos. Que Dios los bendiga y que la paz de nuestro gran Dios, el gran yo soy, esté en sus vidas y en sus hogares. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en esta mañana un día más para alabanza y gloria de su nombre y por su misericordia, porque por la gracia y la misericordia estamos en esta mañana. Y por lo tanto les invitamos, amigos, hermanos, que se unan en oración con nosotros en gratitud a nuestro Dios en esta bendita mañana. Padre bueno que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias por este amanecer, gracias por el aire que respiramos. Gracias porque nos has dado, oh Dios, este lugar para que nos reunamos aquí y estos medios para que podamos transmitir. Gracias por el internet, gracias por las cámaras, por los micros, gracias por los hermanos que están aquí acompañándonos, por este equipo que nos has dado para trabajar, Padre, en tu nombre. Dios, te rogamos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta actividad, que tomes el control de estos matutinos, oh Dios, de esta transmisión. Y que todo lo que hagamos, oh eterno Salvador, ayúdanos a hacerlo en tu nombre y para tu gloria, oh Dios. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y toma esta palabra que vamos a ministrar en esta mañana, que seas tú ungiéndonos y sea una palabra poderosa, una palabra viva, eficaz, que se rompan las cadenas, que los yugos se pudran y que haya liberación y salvación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, eterno Salvador, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, oh Dios, aleluya. En esta mañana continuamos orando al Señor, aleluya, y vamos a hacerlo conforme lo hacemos cada mañana, allí en el libro de Mateo, capítulo 18, en la primera parte, que dice la Escritura que todo lo que hacemos en la tierra sería atado en los cielos. Y tenemos a esa guerrera del Señor, nuestra hermana Verónica, que nos va a dirigir en esta oración. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, conforme a tu palabra, a esa autoridad que nos has entregado en tu palabra, Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo para reprender a Satanás, el diablo, a todos sus demonios, todo plan diabólico, toda obra de las tinieblas, toda artimaña de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra te reprendemos, Satanás, y te echamos fuera a lugares secos y sin reposo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús se van en el nombre de Jesús, toda opresión, toda pesadez, todo desánimo, todo desaliento ahora, por el poder de la palabra. Que el Señor te reprenda, diablo mentiroso, padre de mentira, estás vencido en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra. Que el Señor te reprenda, te va fuera, fuera toda división, todo pleito, toda enemistad, todo chisme en el nombre de Jesús. Demonios de adulterio, de fornicación, toda lujuria, toda laxivia ahora en el nombre de Jesús, por la palabra los declaramos vencidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay victoria en Jesús, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias a Dios por esa autoridad y ese poder que nos ha dado por su gracia y su misericordia. Seguimos orando en la segunda parte de Mateo 18, que escrito está allí que todo lo que desatemos en la tierra sería desatado en los cielos. Dejamos a nuestra hermana Sandra que nos dirija en esta oración. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tomando esta autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, desatamos toda bendición espiritual. Desatamos, Señor Dios mío, tu gozo, Señor, la paz, Señor, el amor, Dios mío, la unidad en medio de tu iglesia, Señor.
Desatamos sanidad para todo aquel que está enfermo en el nombre de Jesús. Desatamos liberación para el cautivo en esta hora. Sean libres en el nombre de Jesucristo, Señor. Desatamos, Señor, Dios mío, armonía, Señor, restauración, Señor. Desatamos espíritu de oración, de intercesión y de clamor, Dios mío. Desatamos temor de Dios y arrepentimiento en el nombre de Jesús. Desatamos toda bendición, Señor, sabiduría, Señor, Dios mío, para entender tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, denuedo para predicar tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús desatamos toda bendición espiritual, Señor. Sean desatadas las finanzas, Dios mío. Sea desatado conocimiento de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Para tu gloria te lo pedimos ahora, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Seguimos orando en esta mañana y vamos a orar, aleluya, conforme está escrito en la palabra del Señor, que dice la Escritura que oremos a favor del pueblo de Israel. Vamos nosotros a orar a favor de Israel. Vamos a bendecir al pueblo de Israel en esta mañana gloriosa, aleluya. Y vamos a tener ese privilegio de ser aquellos de aquellos que bendecimos a Israel. Y tenemos a nuestro hermano Ignacio Acosta que nos dirige en esta oración a favor del pueblo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Oh poderoso Dios, alabado seas mi Señor. Padre Santo, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, Señor, para derramar bendiciones, Señor, sobre tu pueblo Israel, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios amado, que seas tú tomando el control de Israel, Padre Santo. Llena Israel de tu presencia, mi Dios amado. Bendice, Señor, este pueblo. Bendice, Señor, sus presidentes, sus ministros, los que están en eminencia. Bendícelo, Señor. Bendice su ejército, Señor, Padre mío. Oh, bendito Dios, aleja a todos los enemigos que quieren destruir a Israel, Señor. Que ya no haya más guerras, que ya no haya misil más en contra de Israel. Misil que lancen, que sea extraviado, mi Dios amado, a otros lugares y que está allá donde no haya daños, no haga daño, mi Dios amado. Bendito Dios, bendice, Señor, a los israelitas. Donde quiera que se encuentre un judío, Señor, una colonia judía, Señor, bendícela, Señor. Multiplica sus finanzas, sus ganancias, Señor, y todo lo que emprendan, Señor, sea de bendición, Señor. Padre Santo, que la demás gente ve y mire, Señor, que Israel es un pueblo, es el pueblo tuyo, por lo que tú escogiste, Señor. Padre mío, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que emprenda, Señor, todas sus finanzas, Señor, su economía, su agricultura, sus negocios, todos se han multiplicado, mi Dios amado. Llénalos de paz, de amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, en tus manos dejo Israel. Amén, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos orando en esta mañana de victoria. Estamos en victoria en Cristo Jesús, aleluya. El Señor nos ha dado la victoria y por eso estamos en victoria en esta mañana. Y vamos a orar por esa doble porción del Espíritu Santo, aleluya. Vamos a rogarle al Padre que nos unja, que nos bendiga, que nos santifique y nos fortalezca con su Espíritu Santo, aleluya. Y tenemos a nuestro hermano Franklin Heredia que nos va a dirigir en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra dice, Dios, que todo aquel que pide recibe, que el que busca halla y que al que toca se le abrirá la puerta. Que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos darías tú el Espíritu Santo al que te lo pida, Dios? En esta mañana estamos pidiendo una unción nueva de tu Espíritu, una unción renovada, Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, Dios, para hablar tu palabra con denuedo, con facilidad de expresión, con poder, con autoridad de Dios. Danos, Dios mío, esa unción, Dios, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Dios, que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Necesitamos esa unción que pudre el yugo del diablo. Necesitamos una unción maravillosa, Dios, una unción de milagro para imponer nuestras manos sobre los enfermos y sean sanos.
unción en la oración, en la alabanza. Oh Dios de la gloria, que la unción tuya esté sobre nosotros, abriendo puertas, abriendo caminos, poniendo, Dios mío, lo que hace falta en nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, danos esa unción poderosa, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea manifiesta la unción sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos. Dios, sea manifestada la unción de Dios para romper cadenas, ataduras y ligaduras en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Estamos aquí en esta mañana por la gracia y la misericordia de Dios, reunidos y congregados en su nombre. Aleluya. Y vamos a continuar en este matutino para la gloria del Señor, en la segunda parte que nos corresponde, que es la meditación de la palabra del Señor. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios, continuando en el estudio que estamos llevando a cabo aquí en el libro, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy nos corresponde el capítulo 5, aleluya. Y tenemos a nuestra hermana pastora Sandra, que nos va a dirigir en la lectura de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, pues como decía el hermano, ¿verdad? En capítulo 5, primera de Timoteo, vamos a estar dando lectura. Si no tienes la Biblia, pon atento allí tu oído para que escuches la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, mi Rey amado. Señor, te rogamos, Señor, como cada día que nos des ese entendimiento y esa sabiduría para que esta palabra penetre a nuestros corazones, Señor, y pueda hacer el efecto que tú quieres que haga en nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, a retener tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Preciosa palabra que tenemos en este día. Poderosa palabra de Dios. Aleluya. Esa palabra que tiene vida, que tiene poder para transformar, vivificar. Aleluya. En esta mañana hemos dado lectura a este capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nuestro hermano Timoteo. Y allí el apóstol lo aconseja cómo debe de conducirse. Hemos estado viendo estos capítulos anteriores y continúa dando estos consejos el apóstol Pablo a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la iglesia y cómo conducir la iglesia, el remanente que Dios ha puesto en sus manos. En este caso está hablando de los deberes que tiene la iglesia para con las hermanas, para con las viudas, y cómo debemos de comportarnos mutuamente unos con otros, con los jóvenes, con las jovencitas, entre hermanos, con los adultos. Y tenemos a nuestro hermano pastor Edgar, que en esta mañana va a traer, a disertar en la enseñanza de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de los hermanos que en esta mañana nos acompañan. Bueno, ya hoy está finalizando la semana. Algunos me preguntaban si hoy hacíamos puente. No, nosotros no pasamos por encima del puente, sino por debajo. Las vacaciones las tendremos en el cielo. Pero sí, hay veces que sí nos cuesta un poquito más que otros días porque deberíamos acostarnos más temprano, pero es difícil cuando tenemos congregaciones, cuando tenemos células. Entonces es un poco difícil en la mañana cuando nos toca levantarnos. Pero aquí estamos con la fuerza que Dios nos da para estar con ustedes con una enseñanza más del matutino. Situándonos en el contexto, recordemos que Pablo envió a Timoteo a Éfeso para que corrigiese algunas cosas. Y parece que no era una sola cosa, sino varias cosas. Siempre la supervisión debe ser continua. Recuerden que hay supervisión, hay coordinación y hay ejecución de los planes que se hacen. Y cuando no se tiene una meta, cuando no se tiene un propósito, cuando no hay un plan, entonces la gente anda como barco a la deriva. Por eso había que ir corrigiendo las cosas que no se estaban haciendo. Había que ir corrigiendo. Por eso, en el nombre del Señor, nosotros debemos siempre amolar aspereza, amolar las espadas, prepararnos. De vez en cuando debemos pararnos en los caminos y examinar cómo estamos andando y preguntar por la senda antigua y andar por ella. Y es lo que Pablo en esta carta exhorta a Timoteo para que corrija estas cosas. Después de haber pasado por el trato a los ancianos, por el trato a los ministros, después de haber pasado por los requisitos de los obispos, recordándole Pablo a Timoteo cómo debían ser los diáconos, los obispos. Ahora nos encontramos a Pablo hablándole a Timoteo acerca de las viudas. Y aquí comienza Pablo diciendo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madre y a las jovencitas como a hermana con toda pureza. No reprendas al anciano. Mis amados hermanos, hoy se ha perdido mucho el respeto. Antes, para nosotros, para todos, las generaciones pasadas, a la persona mayor se le tenía un gran respeto y nunca
la gente iba a sacar al anciano de su casa para meterlo a una residencia. Hoy, debido a las ocupaciones de las personas, todo el mundo está trabajando. Trabaja la mujer, trabaja el marido, trabajan los hijos. Entonces, qué difícil es tener un anciano en la casa, cuidado, que alguien le esté vigilando, porque al anciano se le comienzan a olvidar las cosas. Enciende la cocina y se va y no se acuerda que tiene algo en la cocina. ¿Cuántos accidentes le pueden pasar a los ancianos si no están vigilados? Y por eso la Biblia nos enseña hoy, mis amados hermanos, que a los ancianos no lo debemos reprender, no le debemos hablar con energía, con falta de consideración y de respeto, sino hablarles como a padre. Tú no vas a reprender a tu padre, tú no le vas a alzar la voz a tu padre, no deberías. Sabemos que hoy algunos lo hacen, sabemos que los jóvenes son irrespetuosos con los padres, y recuerda que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra de los vivientes. Así que cuando tú estás honrando a tu padre, estás atrayendo sobre ti la bendición de larga vida, la bendición de que todo te vaya bien. Si las cosas te salen mal, aparte de examinar si estás haciendo lo que dice la palabra, examina también cómo es el comportamiento con tus padres. Así que el anciano que hay en la iglesia, vamos a tratarlo con respeto. Hay ancianos de edad y hay ancianos que se han ganado ese merecido nombre por causa de su tiempo en el Señor, por causa de su trabajo en el Señor. Así que hablemos a los ancianos como a padres, a las más jóvenes, a los más jóvenes como a hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo exhortas tú a tu hermano? Con toda paciencia, con toda mansedumbre. No conviertas la relación con tu hermano en una relación de contienda y de pleito, sino que trata a tu hermano con consideración. A las más jóvenes a las ancianas como a madre. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos exhorta a tratar a las a las ancianas como a madre. Cuando uno piensa en lo suyo, cuando uno piensa en los seres queridos y va a tratar con una persona, mis amados hermanos, debe tratarla con ternura y con respeto, porque recuerda que la regla de oro nos dice: haz con los hombres todo lo que quieres que los hombres hagan contigo. Dice: a las jovencitas como hermana con toda pureza. La pureza es santidad, la pureza es cero malicia, la pureza es tratar con limpia conciencia a una persona. Y tenemos a las hermanas, a las más jóvenes debemos tratarlas como hermanas. Por eso, en el nombre del Señor, nosotros hoy exhortamos a los hermanos que tengan cuidado al tratar con las más jovencitas. Usted no la parte a lugares solitarios y que para darle un consejo, no se ponga a agarrar la mano de las hermanas y no la suelta, sino que sigue hablando y manoseando la mano y manoseando el hombro y manoseando la espalda. Eso da una mala impresión. Recuerda que hay pecados y hay apariencia de pecado. Puede ser que tú no tengas malicia, pero yo oigo muchas cosas, y una de las cosas que oigo es que las hermanas a esas personas toconas tienen cierta malicia, cierto temor, se alejan. No, ese hermano toca mucho. Se alejan, viene por un lugar y se le van por el otro, andan como las perdices, escapándose. Por eso trata a las hermanas con pureza en el nombre del Señor.
honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Mis amados hermanos, ¿a qué se refería Pablo? Ya lo voy a explicar más adelante. Debemos cuidar de las viudas, las que ya son ancianas, las que ya no pueden valerse por sí mismas, las que ya no pueden trabajar. Nosotros tenemos bastante ancianas aquí en la iglesia y todavía ellas, aunque pasan de los 50, siempre están trabajando con sus manos, siempre están laborando, ayudan a su familia, son parte del sostén de la familia, mis amados hermanos. Entonces, esas viudas son autosuficientes, pero hay viudas que ya no tienen fuerza para valerse por sí mismas. Están llenas de los dolores típicos de la edad y no pueden valerse por sí mismas. A esas viudas debemos honrarlas. Ellas pasaron su vida sirviéndole a Dios, sirviéndole a su prójimo, a su familia, y ahora que están ancianas es digno que no sean abandonadas. ¿Recuerdas tú que la iglesia primitiva tomaba a las viudas a su cargo y tomaba a los huérfanos y los socorría, les ayudaban, le daban sustento, le vestían? Hermano, y siempre va a suceder algo negativo para que nosotros dejemos de servir. Por eso la Biblia nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No es fácil servir. La gente es ingrata, la gente es malagradecida, y cualquier señal que les parece fuera de lugar, entonces comienzan a murmurar y a quejarse de aquellos que están sirviendo. Y eso es desanimante. La persona suele decir, bueno, yo sirviendo sin ningún interés personal, gastando mi tiempo, gastando mi dinero, y también van a murmurar de mí, y suelen abandonar a aquellos que el Señor les ha entregado. Así que honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El que tenga viuda en su casa, los hijos ocúpense de su madre. Sabemos que estás ocupado, hay residencia, pero no hagas lo que está haciendo la gente comúnmente hoy, que mete a sus ancianos a la residencia y se olvidan de él. Van una vez al año y viendo el reloj para ver a qué hora se van. No abandones a tus ancianos. Recuerda que hoy son ellos, mañana serás tú el anciano. Y como tú trates a los tuyos, así van a tratarte a ti. Por eso debemos tratar a nuestros ancianos, cuidar de ellos hasta que el Señor se los lleve. Buscar la manera de que ellos no se sientan un desecho, que ellos no se sientan abandonados. El versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo aquí hace un énfasis en las viudas que en verdad son viudas. Esperan en el Señor, son pacientes, no se desesperan, no murmuran. A mí no se me atiende, de mí no se ocupan, me han abandonado. No, mis amados hermanos, sino que oran y esperan en el Señor. Esas mujeres que ya cumplieron su tiempo, que ya hicieron su trabajo, que ya llegaron al cenit de sus vidas, la recomendación que les da Pablo es que se ocupen en la oración. Siempre hay trabajo en el Señor. La única empresa que no jubila a las personas es la empresa de los cielos aquí en la tierra. No jubila a nadie, o sea que mientras estés vivo hay espacio para que tú sirvas al Señor, para que tú le trabajes al Señor. La Biblia habla de una viuda llamada Ana, que llevaba 80 años sirviendo en la oración en el templo. Mis amados hermanos, hoy esas viudas que están allí en la iglesia del Señor, miren, hay tanto trabajo en la iglesia del Señor. Métete en el trabajo de Dios, métete en el trabajo de la iglesia del Señor y verás cómo le vas a encontrar sentido a tu vida,
no vas a encontrar que ya a nadie le interesa, que nadie te necesita, sino que vas a sentir que eres útil hasta el día que el Señor te llame a su presencia. El versículo 6, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Ay, hermanos, es tremendo. Cuando una viuda todavía tiene fuercita, cuando se siente, hoy las viudas duran muchos años todavía dando la lata, que Dios la bendiga. Hoy, mis amados hermanos, tú las ves con 60, 70 años duritas todavía, con ganas de tener un maridito que la acompañe, que le dé calorcito. Entonces hay que tener cuidado, no sea que eso se convierta en pasión y se desenfrene y se vaya detrás del pecado y de la carne. Entonces las viudas, igual que los viudos, corren peligro. El apóstol Pablo recomienda acerca de las viudas para que las viudas se mantengan en santidad. ¿Por qué las viudas? Porque resulta que las viudas son más, estadísticamente se muere más rápido el hombre que las mujeres. Cuando tú vas a la iglesia, ves cantidades de ancianas. ¿Y los ancianos dónde están? No, ya se los llevó el Señor. O sea que es más rápido, es más fácil que se mueran los ancianos que las ancianas. Por eso ves tanto hablando Pablo a las ancianas, a las viudas que todavía están jóvenes, para que se cuiden y no se entreguen a las pasiones. Hay vagabundos por ahí que entran a las iglesias viendo a ver qué muchacha bonita hay por ahí o qué viuda está de buen ver todavía, para aprovechar lo que queda de la viuda. Así que tengan cuidado las viuditas jóvenes, cuídense, no se dejen arrastrar por la tentación, sino que pidan al Señor y esperen en el Señor, porque es libre para casarse si la viuda se enamora, pero tenga cuidado que no venga un vagabundo a calentarle la oreja. Y la gente no se suele enamorar con la cabeza, sino con el corazón. Y el corazón no tiene ojos, la cabeza tiene ojos, pero el corazón no. Y aunque la gente le diga, tenga cuidado, ese hombre no le conviene, ya no ve. Ella lo único que es lo que siente es que yo siento mucho amor, es que yo siento que él me ama, es que yo siento y se queda sentada. Así que en el nombre del Señor, velen, hermanitas viudas, para que el diablo no las vaya a arrastrar tras las pasiones. El versículo 7 manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Una persona que anda bien, una persona que anda honestamente, una persona que no anda haciendo lo malo, mis amados hermanos, es un testimonio para el Evangelio. El Evangelio no solo se predica con la boca, con los labios, con las palabras. El Evangelio se predica con los hechos. Cuando la gente ve que tú vives lo que predica, entonces crea lo que tú estás viviendo. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque veían que ellos, hermanos, vivían lo que predicaban. Por eso le llamaron cristianos. Vive tú la palabra, cuídate en el nombre del Señor. El versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que los hermanos que tengan viudas, los hermanos que tengan ancianos en su casa, cuiden de ellos, velen por ellos. Si es necesario una residencia, háganlo, pero no los abandonen. Visítenlo periódicamente, semanalmente, son los suyos. ¿Cómo se sentiría usted si pasan semanas y semanas sin venirle a visitar a la residencia donde está? Así que cuide de los suyos, provee para los suyos, porque el que no provee para los suyos, dice la Biblia que es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Hablas muy bonito, pero con tus hechos niegas que sea eficaz lo que estás hablando. ¿Por qué no te lo aplicas a tu propia vida? Médico, ¿por qué no te aplicas la medicina tú mismo? Así que vela para que tu testimonio respalde la palabra que tú predicas. El versículo 9 dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjate los requisitos que ponían a la viuda. Si ha sido mujer de un solo marido, si ha tenido un solo marido, si ha tenido buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, era requisito indispensable que la gente en aquel tiempo, viudas o no viudas, fueran hospitalarias. No es fácil ser hospitalario. La gente está en la comodidad de su casa. Aquí en España se suele decir, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Eso quiere decir que cada uno viva de puertas adentro, como quiera, a su manera. La gente no le gusta que le saquen de su comodidad. Está acostumbrado a una rutina, a levantarse una hora, a acostarse en otra hora, a comer si quiere comer y no comer si no quiere comer, y tener un huésped en la casa. Eso significa que a la hora de la comida tienes que tener comida ahí en la mesa para el huésped, que a la hora del desayuno tienes que levantarte temprano, que a la hora de cenar tienes que hacer comida antes de acostarte. Eso te saca de la rutina, eso te molesta, pero lo hace la gente que quiere servir, la gente que es hospitalaria. Así que a las viudas uno de los requisitos era ser hospitalario y también que hubiera lavado los pies de los santos. Era costumbre que cuando una persona venía desde lejos, el hospedador le recibía con una tina de agua, le lavaba los pies o le daba agua para lavarse los pies. Era una regla ética, una regla social de aquellos tiempos. El que no lo hacía era una falta de educación. Hoy nosotros en Occidente no tenemos esas costumbres. Nosotros servimos a la gente, pero no le lavamos los pies. La gente tiene zapatos, la gente tiene medias, tiene cubiertos sus pies. No tiene el problema que tenían en aquellos tiempos. Y ese requisito lo incluían en los requisitos para las viudas ser socorridas. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Recuerdas la regla de oro? La regla de oro dice, haz con los hombres todo lo que quieres que los hombres hagan contigo. Así que si tú has socorrido a alguien en tu vida, cuando tú seas anciano y que no puedas valerte por ti mismo, Dios hará que la moneda se vuelva de tu lado. Mis amados hermanos, Dios hará que nadie te abandone, que no seas una persona sin familia, que no quedes a la deriva y en el abandono. Dios va a hacer que te socorran en los momentos de aflicción. Si ha practicado buenas obras, todo eso se paga. Cuando una viuda ha vivido desenfrenadamente, no quiso hacer caso a ninguna regla, se enamoró una vez, se casó, terminó eso, se le murió. Hay viudas que son expertas en que se le mueran los maridos y se le muere uno y se le muere. Llega un momento que ya la gente le tiene miedo. No, cuidado, que esa viuda se le mueren los maridos, los despide. No es que los mate, no, los despide. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, viudas que habrían sido mujeres de un solo marido, viudas que tuvieran buenas obras, viudas que criaron hijos, viudas que socorrieron al afligido y que sirvieron a los santos, viudas que eran personas con buenas obras, con buen testimonio, esas viudas sean incluidas en la lista. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces Pablo recomienda que las viudas más jóvenes no se incluyan en la lista y que no se metan en una casa donde son atendidas las viudas que en verdad lo necesitan. Porque esa mujer joven todavía tiene fuerza, esa mujer todavía tiene ánimo. Vamos a decirlo más criollito, tienen ganas de marido todavía. Entonces, ¿qué hacen allí? Cualquier vagabundo de esos que pasa por ahí, mañana puede calentarle la oreja a la viudita
y se la arrastra con cargadas de pecado. Entonces, esas viudas no deberían ser incluidas en la lista en el nombre del Señor. El versículo 12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es obvio, sucede muy a menudo que la viuda queda soltera, hermano, y aunque tenga hijos pequeños, busque el apoyo de un hombre, se casa para que el hombre la quiera y le ayude a criar los hijos, porque el paquete viene completo. Cuando te casas con una mujer que tiene hijos, no puedes tú desechar los hijos, el paquete te vino completo. Tienes que agarrar esos hijos como si fueran tuyos y amarlos como si fueran tuyos y criarlos y suplir para sus necesidades. No es que te casas con la viuda y no le vas a querer los hijos. Tómalo con filosofía. Ya el trabajo está hecho, los hijos están ya fabricados, a ti te toca solamente hacerlos crecer. Así con alegría, no lo hagas con tristeza ni por obligación. Y el versículo 14 dice, ya como última recomendación, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Gloria a Dios, por aquí tenemos una viudita que queremos casar. Usted me llama y yo le doy la recomendación aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Que las viudas más jóvenes se casen, es la recomendación de Pablo. No te quedes sola, mujer. No empieces a escoger requisitos, tantos requisitos, que llega un momento que te quedas sin casarte porque pides algo increíble. Hay mujeres que quieren que el marido sea como su papá, pero es que tú no te vas a casar con tu papá. Tú te vas a casar con un hombre que va a ser tu marido, que se va a casar contigo. No pidas tantos requisitos. Sí, claro, tiene que ser un hombre honesto, correcto, honrado, amable, tierno. Oye, no pides nada, pero bueno, tú también pide lo tierno, por pedir que no quede en el nombre del Señor. No te quedes soltera. Dentro de la obra tenemos una página especial, Solos y Solas se llama. Entonces, cuando una viuda está sola, se acerca a esa página y ve los viudos solos que andan por ahí. Ahí está su perfil, ahí está su currículum y entonces se escriben, se conocen, se citan bajo la supervisión de un pastor con carta de recomendación del pastor de donde viene y allí encuentran parejas, muchos viudos y muchas viudas. Así que yo les recomiendo a los viudos de la iglesia que se asomen en la página de la Luz del Mundo donde están solos y solas. No te quedes solo, que mejor es acompañado que andar solo. El solo, si duerme solo con estos fríos que hacen aquí en España, ¿quién lo calentará? Y si van por un camino y uno se cae, el otro lo levanta, se ayudan mutuamente. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El versículo, ya creo que llegué al final, se me acabaron los versículos, así que los dejo a ustedes que sigan con esta enseñanza. Que Dios les bendiga hasta siempre. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, dice el verso 14 y el 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Gloria al Señor. Bueno, este es un tema muy importante, muy interesante el que estamos tratando hoy, porque sabemos cuando una persona, una mujer, pues queda sola, es un momento duro para ella, ¿verdad? Perder su compañero y queda en una situación difícil. Pero el apóstol Pablo, pues también pensando en las viudas, da recomendaciones en esta mañana y dice que las viudas jóvenes se casen, es el deseo que tenía el apóstol Pablo, que criasen hijos, que gobernasen su casa. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos días decía el pastor que las mujeres somos tremendas y es verdad. Una mujer en las manos del Señor es una bendición, una mujer llena de la palabra del Señor, una mujer de oración, es una bendición. Pero una mujer en las manos del diablo, dejada o llevada por sus impulsos, hermano, es una mujer peligrosa, es una maestra pero del mal. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que las mujeres viudas jóvenes se casen, que tengan ocupaciones, que estén ocupadas. ¿Para qué? Para que no se
voltee para lo malo, sino que se mantenga en una bendición. Y dice allí, para que no den ocasión, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no seas objeto de murmuración si eres una mujer viuda, joven, que la gente no tenga nada malo que decir de ti porque quizás estás cayendo en cosas inadecuadas. Por eso el apóstol Pablo hoy nos aconseja a través de la palabra del Señor que las mujeres viudas jóvenes se casen, que vuelvan a comenzar una relación, que reconstruyan su vida, que levanten un hogar lleno de la bendición del Señor. Y dice allí el verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es triste ver personas o mujeres jóvenes, ¿verdad?, que, como decía el pastor, se dejan llevar por los sentimientos, yo siento, ¿no? Nosotros tenemos que ser personas centradas, personas que estamos bien con los pies puestos sobre la tierra y pedirle al Señor dirección. Así que animamos a las mujeres viudas, ¿verdad?, jóvenes, que le pidan al Señor un compañero y que puedan comenzar de nuevo una relación para glorificar el nombre del Señor y así ellas estén bien acompañadas para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén. Versículos 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, realmente en ese tiempo, ¿no?, las viudas por lo general eran mujeres que quedaban muchas veces en una condición económica muy pobre, porque muchas de ellas pues eran mantenidas por sus esposos y al morir el esposo pues ellas no quedaban bien económicamente. Y entonces al no tener ese sustento, entonces la iglesia se hacía cargo de estas viudas, ¿no? Hoy día realmente ya no se lleva quizás de la misma manera, porque muchas viudas incluso quedan con una pensión. Aquí por lo menos en España la mayoría de las viudas quedan con una pensión por parte de su esposo. Entonces quizás no sea el caso siempre, pero sí hay una que otra que a lo mejor una mujer mayor, como dice allí la palabra, mayores de 60 años, por lo general es una mujer que a veces no puede encontrar un trabajo o no tiene la salud, la fuerza para hacerlo. La iglesia puede ayudar, pero si tiene hijos, si tiene nietos, si tiene familia que pueda ayudarla, ¿por qué cargar la iglesia con esa persona? ¿Sí? A veces la iglesia ya lleva bastantes cargas. Normalmente, bueno, es el caso aquí en España, por ejemplo, la mayoría de los locales no son propios, sino que con lo que ingresa de diezmos y ofrendas es para sustentar el alquiler y todos los gastos de la iglesia. Entonces, no queda mucho dinero para hacer obras sociales. Entonces, sin embargo, nos esforzamos en que cuando hay una persona necesitada, no solamente viuda, sino cualquier persona que esté en necesidad, procuramos recoger una cesta de amor y ayudarle de alguna manera. Pero si esa persona tiene familia que pueda darle, familia que quizás tiene un buen salario, una buena posición, una buena casa, que incluso esa viuda o esa madre no necesitaría de estar pagando un alquiler por allí porque podría estar viviendo a lo mejor con su familia y estar en una mejor condición. Entonces la Biblia manda que esa persona deben cuidar de sus padres, de sus ancianos, la viuda en este caso, cuidar de ella, sustentarla, no poner carga a la iglesia, porque a lo mejor hay otra persona que verdaderamente no tiene familia, que verdaderamente no tiene quien la ayude, y entonces en ese caso la iglesia puede ayudarle. Pero si la iglesia ya está sobrecargada con personas que ya quizás de tiempo viene ayudándole, entonces viene una persona con necesidad y tiene que decirle que no, cuando esa persona que está allí podría ser ayudada por su propia familia. Creo que debemos ser muy conscientes en esto y no montar carga en otros que debemos llevar nosotros. Los hijos somos los que debemos primeramente hacernos cargo de nuestros padres, ayudar económicamente a los padres, no esperar que la iglesia, que el gobierno, que alguien lo haga. No, hermano, usted puede hacerlo. Yo sé de personas que a lo mejor pueden darse un lujo, pueden irse a comer fuera, pueden irse de viaje, pueden irse de vacaciones, se dan ciertos gustos, pero sin embargo dejan de lado a esa persona, a esa madre, a esa persona que mucho tiempo se esforzó, le ayudó, le dio toda su vida y que ahora que necesita,
entonces muchas veces hay quien le da la espalda. No debe ser así. El cristiano tiene que tener un corazón generoso, debe amar a sus padres, honrarlos y debe ayudarles en todo. A mí dice aquí la Biblia en el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando la Biblia habla aquí de ancianos, está hablando de pastores, ¿no? Toda persona merece honor, toda persona merece una honra, porque el solo hecho de ser personas, de ser hijos de Dios, merecemos honra. Pero mucho más, doblemente dice allí, doble honra para aquel que sirve en la obra de Dios, para aquel que predica, para aquel pastor que está dedicado a la obra del Señor. Debe tener una doble honra. Dice que debemos honrarlo mayormente, ¿verdad? Entonces, esa honra, ¿a qué se refiere? Esa honra se refiere a estar atento a las necesidades de esa persona. No solamente decir, qué bueno es mi pastor, ay, que mi pastor sí predica bonito, me encanta, ay, yo amo a mi pastor. Pero muchas veces hay personas que no saben las necesidades de sus pastores. Hay pastores que están pasando situaciones difíciles, duras, y nadie lo sabe porque el pastor no se para allí a pedir, ay, hermanos, tengo tal necesidad. Pero la iglesia debiera ser más sensible y pedirle al Señor que le abra los ojos para que vea que muchas veces sus pastores están en necesidad. No lo digo en nuestro caso, pero sí muchas veces hay pastores que están viviendo situaciones muy difíciles a nivel económico, en todas las áreas. Y es importante que la iglesia apoye a sus pastores en todos los sentidos, en el sentido económico, pero también en el sentido espiritual, orando por ellos, dándole honra, hablando bien de sus pastores, no criticándoles ni murmurando de ellos. ¿Por qué? Porque nadie, por lo general los pastores, ¿verdad?, no quisieron ser pastores, fue un llamado de parte de Dios. Y sin embargo, cuando lo estamos haciendo, lo hacemos con amor al Señor, no esperando nada de nadie, porque sabemos que la recompensa viene de arriba. Pero aún así la Biblia manda a que le demos honor a esas personas. Así que honra a ese hombre, esa mujer que Dios te ha puesto allí para servir en la casa del Señor. Debe ser digno de doble honra, como dice allí la palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. El 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, vemos que, como decía la pastora, ¿no?, el que trabaja, pues, es digno de no negarle la comida, ¿no?, porque se preocupó el Señor del buey que está trillando. ¿Cuánto más no se preocupa del hombre, ¿no? Entonces, eso estaba diciendo, que el buey que está trillando tiene derecho de pararse un ratito a comer. Y así mismo el que trabaja tiene derecho de comer, tiene derecho de recibir un salario, ¿no? Tiene que ese hombre, esa mujer tiene que vestir y tiene todas muchas cosas que necesita personalmente, ¿no? ¿Y de dónde sale? Si vive ocupada en las cosas del Señor, ¿no?, en la iglesia trabajando. Entonces, hay que de todas maneras darle. Y cuando una persona habla de un predicador, de un evangelista, de un hermano, de un pastor, no, que esos se están lucrando, ustedes son los tontos que lo están manteniendo. Tiene uno que explicarle a esa gente que no es así las cosas, sino que hay que explicarle, ¿no?, que de qué cuento va a vivir este hombre que está predicando día y noche, sino que tiene que lo que se recoge no es para él, sino para la obra, ¿no?, para hacer, porque él para ir a una parte, pues, él necesita un teléfono para que lo llame, entonces hay que tener ese teléfono, tiene que tener un vehículo con movilizarse. Entonces, es para la obra del Señor, no para él, ¿no? Entonces, eso tiene uno que saber, ¿no? Y que él por algo está allí, ¿no? No es que piden, no es que exigen, sino que es digno. Y toda persona que trabaja en lo que sea, ¿no?, tiene derecho de ganar algo, ¿no? No es que va a trabajar solamente vivir, porque no es que vive el predicador del aire, ¿no? El aire no cuesta nada, pero uno que trabaja allí tiene que ganar algo, tiene que tener algo, tener un salario, y por lo tanto eso nos corresponde a los que estamos alrededor de él, ¿no? Que Dios nos ayude a tener ese corazón humanitario, porque hay que hacerlo por humanidad también. Amén.
Gloria al Señor, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Tremenda enseñanza hoy nos da el Señor acerca de los deberes hacia los demás. El Señor nos está hablando. Y me corresponde el versículo 19, que dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hemos hablado y hemos dicho que hay ancianos de edad, ¿verdad? Y hay ancianos de cargo o de respeto. Y aquí el apóstol le da esta tremenda instrucción a Timoteo para que él aprenda a comportarse aún con este tipo de personas, ¿verdad? Y les dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Mayormente los ancianos eran pastores en el tiempo en que Pablo le escribía a Timoteo. Y es difícil, hermano, ponerse a acusar a un ministro de Dios, a una persona que Dios le ha honrado, que le ha llamado y que le ha puesto en cargo. Es difícil uno ponerse a acusarle sin tener una certeza de verdad de lo que esta persona quiere acusar. Entonces el apóstol le recomendaba a Timoteo que contra este tipo de personas, contra pastores, contra gente honorable, de respeto, no admitiese acusación, sino por 2 o 3 testigos. Porque hay mucha gente que le gusta murmurar, difamar, calumniar a las personas, y es muy fácil levantar calumnias contra las personas, pero cuando uno tiene alguna acusación en contra de un anciano, tiene que ser algo verdaderamente cierto y no ponerse a inventar y a decir cosas. Fíjate que en la palabra del Señor, la Biblia dice que Moisés se casó con una mujer cusita y María y Aarón comenzaron a murmurar de Moisés porque él se casó con una mujer cusita, y dice que lo oyó Jehová y les reprendió, y dice que en ese mismo momento María quedó leprosa. Entonces ayúdenos el Señor y que nosotros no seamos este tipo de personas que nos gusta acusar, difamar. Si hay algo que tú ves que el pastor de la iglesia o de repente algún anciano de edad, una persona con edad avanzada está haciendo mal, primeramente órale al Señor, pídele a Dios y no comiences a murmurar, a acusar, porque esto no es agradable delante de la presencia del Señor. Sigue diciéndole el apóstol a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Primero le dice que hay que tener testigos y se llama aparte, pero si la gente persiste en pecar, el apóstol da esta recomendación de reprenderlos delante de todos con un propósito, y es para que los demás también teman. Entonces que el Señor nos ayude a que cuando tengamos que utilizar la autoridad, la podamos utilizar en el nombre del Señor, pero sabiendo pues que el Señor nos ha llamado a misericordia, a restaurar, a ayudar, a tender la mano al necesitado. Pero hay gente que persiste, que constantemente, hermano, está en el mismo, dando en la misma piedra. Entonces nosotros tenemos que ayudarle, pero si ellos persisten, reprenderles en el nombre del Señor. Así que Dios nos ha dado y nos ha puesto a cada uno de nosotros con autoridad, con un llamado, y tenemos que ejecutarlo en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Siguiendo en el versículo 1 de Timoteo 21, nos dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio y no haciendo nada con parcialidad. Debemos no encarar con prejuicio, con un corazón limpio, con un corazón sano, con una conciencia
firme y segura. Nos advierte el apóstol Pablo que seamos firmes en lo que hacemos, en la palabra que conocemos, y no haciendo nada con parcialidad, que hagamos a todo tiempo, en todo momento, no 1 hora por día y el resto pensando y actuando de otra forma, que sigamos un camino firme, una manera exacta de lo que nos enseña la palabra. Amén. Gloria al Señor. El versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que tenga cuidado cómo ministraba la obra que le había sido encomendada. Y aquí le habla acerca de imponer las manos con ligereza. Entonces, pues, en todo esto, pues, como siervos del Señor, como ministros del Señor, pues el apóstol le aconsejaba de que él hiciese las cosas con diligencia, con cuidado, y le dice que no participase en pecados ajenos, sino que hiciese las cosas con diligencia. Y vemos como el apóstol en los versículos anteriores, en capítulos anteriores, habla acerca de que no descuida, dice, el don que te fue dado por la imposición de mis manos. O sea que en la imposición de las manos hay una autoridad de parte de Dios, hay una obra en la cual Dios realiza a través de esta imposición de manos. Por lo tanto, es necesario que todo esto se haga con mucho cuidado, pero que todo sea para edificación, para bendición. El apóstol, al imponerle las manos, pues dice que había recibido ese don de parte de Dios y le aconseja que avive ese don que había recibido de parte de Dios. O sea que en esto nos está aconsejando que no descuidemos, sino que avivemos, que vivamos en esa plenitud del Espíritu, que andemos, que hagamos las cosas, dice, le aconseja aquí, dice que se conserve puro. O sea que lo importante es eso, mantenerse en santidad, en pureza, y no ser partícipe de pecado ajeno, no, como decía el versículo anterior, no haciendo las cosas con parcialidad, sino haciendo las cosas diligentemente y como para el Señor. Luego aquí en el versículo siguiente habla de que no bebas agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Se ve que Timoteo pues tenía problemas de salud. Es necesario que cuando tengamos problemas de salud, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, buscar al Señor, orar para que Dios nos restaure, porque dice que la oración de fe sanará y salvará al enfermo. O sea que la oración es muy importante. Dios nos ha dado esa autoridad para que oremos unos por otros, y la oración pues sanará. Dios obrará a través de las oraciones. Pero en caso de que se ore y no la persona no sea restaurada, pues para eso Dios también ha dejado las medicinas. Aquí el apóstol le habla acerca de vino a causa del estómago, pero también se está refiriendo aquí acerca de las medicinas. O sea que no podemos desechar la medicina por causa de haber conocido al Señor y orar y dejar de lado la medicina. Si oramos y no somos restaurados, Dios para eso ha dejado a los médicos, Dios para eso ha dejado la medicina, y podemos nosotros hacer uso de aquellas medicinas. Como decía, lo importante y lo primero es orar al Señor en caso de enfermedades. Pero si no somos restaurados, pues allí están los médicos, allí están las enfermeras, allí están las medicinas, que Dios les ha dado esa sabiduría y Dios ha dejado esos medicamentos para que los utilicemos y podamos ser restaurados. Que cada uno haga uso de aquellos conforme a la medida de su fe. Lo importante es mantenernos en santidad y en pureza y no participar
de pecados ajenos, sino que nosotros nos mantengamos siempre en pureza y en santidad, y Dios nos va a restaurar, Dios nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Gloria al Señor. Vamos a entrar en los comentarios en esta mañana y tenemos a nuestra hermana Angélica que va a dar lectura a los comentarios que que ustedes nos han enviado a través de estos medios de internet. Bienvenidos, mis amigos y hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que la paz sea con cada uno de vosotros. Aquí estamos una mañana más en estos gloriosos matutinos. Este es el número 139 para la gloria del Señor y vamos a leer cada uno de sus comentarios. Mireya Castro dice: vive Jehová y para siempre son sus misericordias, por un día más de poder estar de pie y glorificar su santo nombre a primera hora de la mañana. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Mireya, que cada día se conecta con nosotros y nos deja su comentario. Vilma Narváez: gloria a Dios, gracias Señor por un día más de vida que nos permitió tener para escuchar estos matutinos, y que Dios siga ayudando y fortaleciendo a nuestros hermanos de estos matutinos para que sigan adelante. Saludos desde Londres, seguiremos orando por todos vosotros y pido oración por mi hijo Carlos, que está un poco malito con dolores de rodilla. Que Dios los bendiga. Bueno, un fuerte abrazo a nuestra hermana Vilma desde Londres y a todos nuestros hermanos que nos observan desde allá. Y bueno, estaremos haciendo una oración global al final y creemos en el nombre del Señor que va a traer sanidad a su hijo. Efraín Vázquez dice: así es, debemos honrar a nuestros padres. Así es, hermano Efraín, eso es un mandamiento con promesa. Elvis Manuel Morelo Urbina: gloria a Dios, buenas enseñanzas, bendiciones para todos. También un fuerte abrazo a nuestro hermano Elvis. Y bueno, esos son los comentarios del día de hoy. Y la invitación es para el día lunes al matutino número 140. Recuerda que nos pueden seguir en nuestras redes sociales www.infoluz.org. Es nuestra página. En Facebook también nos pueden conseguir como Infoluz. Tenemos un correo electrónico que allí pueden enviar información, que es infoluz2019@gmail.com. Y también contamos con canal de YouTube que nos pueden conseguir como Infoluz. Así que un fuerte abrazo y que tengan un fin de semana de bendición en la presencia del Señor. Shalom. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Y gracias a nuestros hermanos que están allí fieles cada día en sintonía, siguiendo estos matutinos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y adelante con Cristo nuestro Señor. Vamos en esta mañana a orar por esta petición que nos ha hecho nuestra hermana Vilma. Dios te bendiga, hermana, Dios bendiga a tu esposo, a Raúl. Y vamos a orar por Carlos, por tu hijo, hermana, para que Dios le fortalezca y le dé esa bendición de la salud. Como estábamos hablando anteriormente, que no podemos desechar la medicina. Lo primero es orar a Dios, pero si en la oración no es restaurada la persona, pues Dios ha dejado la ciencia médica para que hagamos uso de aquello. Pero en esta ocasión vamos a orar por Carlos, por tu hijo, para que Dios lo levante y le quite esos dolores que están afectando su cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y que tú nos escuchas, Padre. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Jesús, por tu llaga, Dios, nos hemos librado de los males. Te rogamos que en esta hora pongas tu mano bendita, oh Dios, en la rodilla de Carlos, el hijo de Raúl y de Vilma, Dios. Que obres en la vida de este chico, Dios eterno, que te glorifiques en su vida. Sánalo, Dios mío, extiende tu mano, enviamos esa palabra de vida, de salud, de restauración a la vida de Carlos en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que se encuentren delicados de salud y estén en sintonía en esta mañana, enviamos esa palabra de vida, de salud, de restauración en el poder de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que es hecho
para tu gloria, Padre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Seguimos en esta mañana, en este matutino, en la conclusión. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado hasta esta hora, hasta este momento, y confiamos que siempre será con nosotros guiándonos y ayudándonos. Tenemos la conclusión de la enseñanza en esta mañana con nuestro hermano pastor. El último versículo que no se tocó hoy dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oye bien, no hay nada oculto que no haya salir a la luz. Algunos de los pecados de los hombres se hacen manifiestos, se hacen patentes antes de que vengan a juicio, o sea, antes que te mueras. Algunas cosas Dios las va a descubrir, pero si no las descubre ahora, cuando llegues a juicio, se harán patentes. Y tú creerás que por tus cargos, por tu prestigio, vas a llegar allá y vas a decir que aquí tenías influencia o algún cargo importante. Eso no te va a servir. Por eso debemos vivir una vida santa y agradable delante de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mis amados hermanos, en este capítulo, a lo largo del capítulo, se habla de los deberes hacia los demás, hacia las viudas, hacia los ancianos, hacia los que trabajan en el Señor. Entonces debemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Todas las cosas que el Señor ha mandado debemos ponerlas en práctica. Amigo, y la forma de tú hacer eso, son tantas las cosas que se deben hacer parte de nuestras vidas, que la única forma es que uno nazca de nuevo. Que una persona reciba a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Por eso en este día yo te invito a que tú recibas a Cristo como tu Salvador. Pon la mano allí en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y recibo a Jesucristo, recibo a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Dame vida nueva, Señor. Dame vida nueva, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Diga que el Señor te guarde. Te invitamos hasta el próximo lunes, cuando estaremos de nuevo en un matutino. Y a los hermanos de Londres, allá nos vemos. A partir de mañana estaremos allí hasta el día lunes. Que Dios les bendiga y hasta siempre. Amén.